Bueno, siempre es muy grato poder estar con ustedes, compartir de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para la expansión de su reino. Aprendíamos ahorita en la palabra que servimos al reino de Dios, no a la construcción de nuestros propios reinos, ni de nuestros pequeños reinos. Es el reino del Señor. Y quisiera, como para conectar con lo que el pastor Juan Carlos estaba compartiendo hace un momento. El año pasado, más o menos en el mes de diciembre, mi esposa, que me acompaña en esta mañana, Mónica, y hacemos parte del equipo pastoral de la iglesia y nos sentamos a evaluar qué quería el Señor para el próximo año, para este año 2025, en la comunidad en la que hacemos parte. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que la iglesia necesitaba enfocar mucho más sus esfuerzos en dos cosas fundamentales: evangelismo y discipulado. Entonces, decidimos en oración y buscando la dirección del Señor, año 2025, marcas de una iglesia saludable, evangelismo y discipulado. Y dentro de ese de esa gran temática del evangelismo y discipulado, identificamos tres cosas que son fundamentales y claves para poder desarrollar buenos procesos de formación y de enseñanza y de trabajo al interior de la iglesia. La comprensión, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el discipulado? Comprender realmente el evangelio. Experimentar. Uno debe experimentar lo que comprende. No hay una cosa más frustrante que uno hacer algo que no sabe por qué lo está haciendo. Entonces, hacer algo porque simplemente toca hacerlo, pero no sabemos por qué lo hacemos, se vuelve una carga muy grande y hasta un problema. Y lo ilustro fácilmente en la niña que a la mamá todos los días en el desayuno le servía sus 2 salchichas, pero les cortaba las puntas. Y la niña se comía sus salchichitas sin las punticas, hasta que un día le dijo a la mamá: mamá, pero ¿tú por qué le cortas las puntas a la salchicha? Y la mamá le dijo: no, mi amor, es que tu abuela lo hacía así, me daba a mí las salchichas así. Y la niña, entonces, pensando en entender por qué, va donde la abuelita: abuelita, ¿por qué tú le dabas las 2 salchichas a mi mamá sin las punticas? No, es que tu bisabuela me las entregaba así. Y la niña no se quería quedar con la curiosidad y va a donde la bisabuela. Y la bisabuela le dice: mi amor, mira, lo que pasa es que yo tenía una ollita muy pequeña donde fritaba las salchichas y no cabían. Entonces les cortaba las punticas para poderlas fritar bien. Y eso pasó a su abuela, pasó a su mamá. Y en ella se rompe el ciclo, porque la mamá tenía un sartén grande en el que podía fritar plenamente las salchichas completas, pero les cortaba las punticas porque eso fue lo que aprendió. Si uno aprende errores, va a transmitir. Entonces, por eso, y aquí comienza a tomar mucho sentido y mucha importancia los procesos de formación, de comprensión y de experiencia personal. Lo que uno aprende debe convertirse en algo que hace parte de nuestra propia vida, ¿sí? El conocimiento no puede quedarse simplemente en información, sino que debe convertirse en transformación. Si de pronto estoy temblando un poquito, es que estoy tratando de descongelarme de todo el aire que me pegó aquí. Sí. Bueno, y de hecho quiero iniciar esta charla con ustedes en esta mañana tratando de que hagamos una serie de conexiones y entendamos por qué es importante desarrollar un proceso de formación bíblica, teológica y ministerial. Quizás de pronto ustedes encuentran o ven estos tres términos: bíblica, teológica y ministerial, y parece que fueran lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? Cada uno tiene un componente, quizás no va a ser el eje de lo que vamos a estar compartiendo, pero quiero que sepan por qué llegamos a la importancia de la formación bíblica, teológica y ministerial. Hay unos
lo que se conoce como modelos educativos tradicionales, y una de las propuestas de los modelos educativos tradicionales es que a través de por lo menos 3 elementos se buscan la formación integral del individuo. Yo me imagino que ustedes en algún momento de la vida han escuchado esto del saber ser, del saber saber y del saber hacer, ¿cierto? Estos son parte de un modelo tradicional, un modelo educativo tradicional, en el que en el conocimiento, las habilidades que las personas desarrollan deben fundamentarse en la integralidad del individuo, ¿sí? No podemos trabajar simplemente una parte del individuo, sino toda. Y el propósito de estos elementos es que el ser o el individuo pueda saber convivir, que sería el cuarto aspecto que entra a ser parte de estos modelos, o de este modelo. Saber ser, saber saber, saber hacer, y el fin es que el individuo sepa saber convivir en medio de la sociedad en la que se encuentra. Eso es parte, por allá más o menos en los años 90, mitad de los 90, la UNESCO invitó a los países a que se pudieran vincular a este tipo de modelos que pudieran tener un impacto mayor en los individuos y por ende en las comunidades en los países donde se encontraban. Entonces, desde principios, mitad de los años 90 más o menos, este fundamento epistemológico comienza a ser clave en el desarrollo de los procesos educativos de las personas. Esto es un poquito de teoría educativa, digamos. ¿En qué pretende el saber ser? El saber ser pretende o se refiere al desarrollo de la identidad personal del individuo, los valores y la ética que el individuo debe desarrollar, que la persona debe comprender. Implica la capacidad que uno puede desarrollar de conocerse a sí mismo, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus deficiencias y poder fortalecerlas. Se genera autonomía, se genera responsabilidad, se busca generar cierto sentido crítico, desarrollar el pensamiento crítico de las personas y buscar pues la empatía y el hecho de convivir con respeto dentro de una sociedad. Entonces, el saber ser involucra a el individuo, principios y valores. Algunos ejemplos de lo que implicaría el saber ser es, por ejemplo, un individuo que desarrolla confianza en sí mismo, autoconfianza, desarrolla autoestima, desarrolla ciertos valores, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, respeto, trabaja directamente sobre la persona, para que la persona pueda gestionar de una manera adecuada, de una buena manera, sus propias emociones y su propio bienestar. Entonces, el saber ser se enfoca ¿en quién? En el individuo, en la persona como tal, ¿de acuerdo? El saber, ¿en qué se va a centrar entonces? El saber va a enfatizarse en la adquisición de los conocimientos, de la teoría, de la comprensión, de los conceptos que una persona debe adquirir en ciertos procesos de formación. Y también eso va a tener un impacto a lo largo de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, el saber ser está enfocado en el conocimiento, lo que una persona es capaz de aprender. Entonces, aquí entra a jugar un papel importante muchos elementos, la curiosidad de la persona, la forma como aprenden los individuos. No todos aprendemos de la misma manera, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes formas de aprender. La capacidad de desarrollar un pensamiento investigativo, por ejemplo, capacidad de análisis, capacidad de desarrollar pensamiento crítico, la sistematización de los procesos, en fin, el saber implica la búsqueda
del conocimiento desde la particularidad de cada uno de los individuos. En eso se enfoca. Saber ser el individuo, saber saber la formación. Conocimiento, podríamos llamarlo información. Ahora, algunos ejemplos del saber saber. Quizás algunas personas tienen la capacidad de aprender de manera autónoma, por ejemplo. Yo veo qué se está haciendo y por imitación otra persona es capaz de hacer lo que otro está haciendo. Muchas de las personas que digamos, aprenden un oficio en la vida, ¿por qué lo aprendieron? No fue porque alguien se sentó con ellos a explicarles, detallar. No, simplemente estaban viendo a alguien y por imitación se aprende. O de pronto, sin necesidad de ir a una universidad o a un instituto de formación, vino alguien y me explicó un momento y yo aprendí. Y eso me ha ayudado a mí a desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias y poder desarrollar un proceso de formación. A mí me parece muy curioso también, por ejemplo, el tema de la conducción. ¿Cuántos de los que manejan, digamos, una moto, fueron a un instituto de formación vehicular para aprender a manejar moto? ¿Quiénes? No, en Sincelejo ni digamos. Miren, en Sincelejo uno va en la vía y uno sabe que el que va adelante va enseñándole el que va atrás, o el que va manejando la moto está aprendiendo porque el otro le está diciendo, no vayas, no. Pero así, simplemente hay diferentes formas de aprendizaje. El saber saber se enfoca en lo que el conocimiento aporta al individuo, la formación que el individuo debe tener. Y entonces viene el saber hacer. ¿En qué se enfoca el saber hacer? En la práctica, en la aplicación. ¿Sí? El conocimiento llega a ser una realidad cuando se puede poner en práctica. Una persona puede tener información, mucha información sobre algo, pero si esa información no se lleva a la práctica y de una manera adecuada, por mucho que sepa, el conocimiento no ha llegado a la cumbre, a donde debería llegar. Entonces, creo que a los que hemos tenido la oportunidad de pasar por una universidad nos llega a pasar eso. Uno sale 10º semestre de la universidad lleno de información, lleno. Pero cuando va a la realidad de la práctica, entonces se pregunta uno, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Yo tuve la oportunidad de estudiar contaduría pública antes de estudiar teología y estaba en 9º semestre ya más o menos, ya por terminar, y me llamaron de la misión a la que pertenecemos como iglesia para trabajar como, en principio como auxiliar contable y después como contador. Y yo llegaba lleno de información y me dicen a mí, bueno, aquí está la contabilidad. Vean, hermano, yo no sé ni dónde quedé. Y el asunto era que las personas venían a preguntarme a mí porque yo era contador. Vean, no fue una experiencia muy grata al principio. Hubo como 2 semanas que no pude dormir bien, pero ya con el paso del tiempo y la práctica, y uno asocia entonces la teoría con lo que se encuentra en la práctica y dice, que yo puedo resolver esto de esta manera, puedo resolver esto de esta manera, podemos hacer esto, ajustar. Y la experiencia ligada con el aprendizaje o con la teoría, entonces van formando el conocimiento, van concretando el conocimiento. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. Uno puede hacer un curso de aviación por internet si usted lo quiere hacer, pero eso no implica que usted tenga un certificado de piloto y ya usted sepa volar un avión. No sé si usted sería capaz de montarse en un avión donde vea el diploma del piloto que dice aprendizaje virtual online.
¿Sí? Entonces, información no necesariamente es conocimiento. Conocimiento llega a concretarse cuando la información es capaz de llevarse a la praxis. ¿Sí? Conocimiento es concreto o se concreta cuando la información es capaz de llevarse a la práctica o cuando la información es capaz de producir la transformación. Entonces, estos tres elementos hacen parte clave de cualquier proceso de formación. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver algunas relaciones que eso tienen con la enseñanza bíblica. Estos tres pilares buscan un desarrollo integral del individuo. No basta con adquirir conocimiento, no basta con el saber, sino que debe contarse con la actitud adecuada, es decir, el trabajo en el individuo, en el ser, y eso entonces va a producir una buena praxis, el saber hacer. Imagínense un contador chueco, un contador que le guste hacer malabares ilegales para beneficiar a su cliente, por ejemplo. Entonces puede tener información, puede tener el conocimiento, puede tener el saber, pero ¿tiene el saber ser? ¿Por qué? Porque no ha desarrollado los principios, valores que puedan ser integrados a su vida. Y entonces su práctica, su saber hacer, va a estar mediado por esos factores. ¿Sí me hago entender hasta aquí? Bueno, ok, muy bien, porque después voy a hacer un examen. Sí, un quiz de esos. Bien, digamos que es, como les dije al principio, una estructura sobre la que se fundamentan muchos de los modelos pedagógicos que nosotros conocemos en la actualidad. ¿Sí? Así nos formaron. A nosotros cuando entramos a estudiar a la universidad o en el colegio o un instituto, corporación, lo que usted quiera, no nos explican estas cosas, pero todo lo que nos enseñan tienen ese fundamento epistemológico. ¿Sí? Todo lo que nos enseñan tiene estos tres elementos clave. Y la idea es que las personas que salen egresadas de cualquier tipo de programa puedan tener una buena convivencia dentro de la sociedad. Ese es el objetivo fundamental en este tipo de modelos pedagógicos. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Tiene la Biblia algún modelo pedagógico que nosotros podamos trabajar o no tiene la Biblia ningún tipo de modelo pedagógico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí tiene? Por ejemplo, digamos que podríamos adaptar este tipo de modelo tradicional al trabajo en la palabra o a la enseñanza bíblica, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Digamos, ¿sí? ¿Se diferencian en algo? Modelo pedagógico, no tanto. ¿Un modelo de lectura? Sí. Probablemente sí. Sí. Pero cuando hablamos de modelo pedagógico es cómo desarrollamos desde la Biblia la capacidad de las personas para conocer, para comprender, para experimentar y para la vida. ¿Sí? Ahí ese es el énfasis. Entonces, yo quiero en esta mañana, yo tengo un tiempo limitado, comparto algo de esto y después les presento un poquito el tema de los programas de CIPER. Yo creo que la Biblia sí tiene un modelo pedagógico que nos permite ser más integrales e intencionales en el proceso de formación del discípulo del Señor. Recuerde que, como aprendíamos hace un momento, somos discípulos del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera debemos enfocar o de qué manera debemos desarrollar esos procesos de formación para que el discipulado pueda ser
efectivo, pueda ser exitoso, digamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, a la luz de eso, yo quiero compartir con ustedes brevemente lo siguiente. Creo que aquí en este texto hay una propuesta bíblica muy interesante. Este es Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Sí? Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón para 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Inquirir la ley del Señor, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, digamos aquí, por lo menos podemos en principio identificar 3 palabras claves. ¿Cuáles son? Inquirir, cumplirla y enseñar. Para no hacer tan complicada la idea de que esto pueda permanecer en sus mentes, yo he cambiado esas 3 palabritas y en una figura mnemotécnica he utilizado 3 palabras que inician con la misma letra. Y esas 3 palabras son estudiar. Esdras había preparado su corazón para estudiar. ¿Por qué palabra la reemplazamos? Por inquirir, ¿sí? Inquirir, estudiar. Muy bien. Segundo, experimentar. ¿Por qué palabrita la reemplazamos de nuestro texto? Cumplirla, vivirla. Y en tercer lugar, enseñar. Esa mantiene la misma palabra del texto. Entonces, estos 3 elementos, vamos a ver algo de ellos. Estudiar, experimentar y enseñar. Este es en principio parte del modelo pedagógico que la Escritura presenta. Necesitamos la comprensión. ¿Comprender qué? El objeto directo de la comprensión, ¿cuál es según el texto? ¿Qué es lo que debemos inquirir o qué es lo que debemos estudiar? La ley del Señor. Traducción, lenguaje contemporáneo, la palabra del Señor, las Escrituras. Ese es el objeto. Pero, como hemos visto, el objeto, el conocimiento, no se puede quedar simplemente en información, en estudio. Debe concretarse en la experiencia. Debe llevarse a la práctica. ¿Sí? Por eso, al interior de la iglesia, la enseñanza, la reflexión, la predicación debe siempre concretarse en la vida. Pastor inició su año de predicaciones en la iglesia y comenzó predicando el tema que tenían preparado para el año y predicó el primer domingo del mes de enero, predicó un sermón. Siguiente domingo, pastor predicó y predicó el mismo sermón. El tercer domingo predicó y predicó el mismo sermón. El cuarto domingo los hermanos aguantaron. Pastor, pero usted lleva 3 domingos predicando el mismo sermón. El pastor le dijo, son los 3 mismos domingos que he visto que no hemos hecho nada para poner en práctica el sermón. Y hasta que no lo vivamos, ¿para qué voy a predicar otro sermón? ¿Sí? Entonces, el estudio debe concretarse en la experiencia. Pero si se dan cuenta, aquí con el enseñar se comienza a plantear una diferencia con el modelo pedagógico tradicional, ¿cierto? Porque digamos, estudiar lo podemos relacionar ¿con qué? Con saber, ¿sí? Experimentar lo podemos relacionar ¿con qué? Con el hacer, con el saber hacer. Y enseñar, ¿con qué lo podemos relacionar? Entonces, en el modelo pedagógico que la Biblia nos propone, y ya miramos, en el modelo pedagógico que la Biblia nos propone, el conocimiento no llega a hacerse concreto simplemente en la experiencia, sino cuando nosotros somos capaces de compartir con otros lo que hemos aprendido. ¿Cierto?
en este modelo pedagógico va un poco más allá. Si no somos capaces, no es solamente la convivencia como propone el modelo pedagógico tradicional. Es la capacidad que tenemos de influencia en otros. El modelo pedagógico que propone la Escritura es aquel que es capaz, que el conocimiento se concreta, se hace más efectivo cuando como discípulo del Señor soy capaz de compartir con otros las verdades, en este caso del Evangelio, que yo he comprendido. Ha sido curioso porque en este mes de enero que hemos estado hablando sobre comprender el Evangelio, se han acercado hermanos de nuestra iglesia a decirnos, mire, yo ahora es que estoy comprendiendo cómo que es el Evangelio. Yo sabía que el Evangelio significa buenas nuevas. Y Evangelio lo relacionaba con evangélico. Pero esto que estamos viendo, yo no lo sabía, no lo entendía. Y mañana vamos a hablar de las buenas y malas noticias del Evangelio. Porque para aceptar las buenas noticias del Evangelio, primero hay que reconocer las malas noticias del Evangelio. ¿Sí? Entonces, enseñar, cuando tenemos la capacidad de enseñar, de influenciar, de ir y compartir con el otro, entonces el conocimiento se hace más efectivo, más concreto, porque la experiencia va acompañada del testimonio. ¿Sí? Entonces ustedes se deben preguntar, bueno, pero entonces en esta propuesta bíblica, tenemos saber, tenemos hacer, pero no tenemos ser. O sea, que la palabra no se esfuerza por trabajar el ser. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Claro, porque para usted influenciar tiene que ser. Claro. ¿Y dónde está el ser entonces en el texto que hemos visto? En el enseñar, porque... Ok, muy bien. ¿Y qué tal si pensamos más bien en el corazón? ¿Qué preparó Esdras? Esdras preparó el corazón. Es decir, que para poder vivir y aplicar este modelo pedagógico, yo tengo que comprometer mi vida, mi propia vida. Corazón aquí no es el órgano que tenemos aquí a nuestro lado izquierdo, que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, sino la propia vida. Esdras comprometió todo lo que él era para esto. ¿Sí? Entonces, aquí comienza a ponerse, como decían mis abuelos, se pone la cosa como oscura. Porque ya los procesos de enseñanza, aprendizaje y de discipulado al interior de la iglesia no son un programa, son la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. ¿Sí? Las ceremonias de graduación de discípulos nos las dará el Señor cuando Él venga o cuando nos vayamos con Él. ¿Cierto? Esa es la graduación. Entonces, la necesidad de comprometer la vida. Un verdadero discípulo del Señor compromete todo lo que es en poder conocer las verdades de su Señor, quién es Él, su misión, su obra. De vivir eso, Pablo llega a decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahorita están dando este reality de Yo Me Llamo, ¿cierto? Y creo que aquí deberíamos preguntarnos, y bueno, ¿cuántos nos llamamos Jesús? ¿Será que otros están viendo a Jesús
¿En mí? ¿Al Señor Jesús en mí? Sí. ¿Sí te llamas Jesús? ¿O no te llamas Jesús? ¿Te llamas o no te llamas? Aquí están erizados, ¿no? ¿Te llamas o no te llamas? Entonces, el compromiso de esta propuesta bíblica son 4 elementos. Pero el fundamento es el compromiso de la vida, de todo lo que uno es. Sí, hay que comprometernos de lleno. No es el compromiso simplemente del programa de la iglesia de discipulado. No, es que este año en la iglesia tenemos el programa de CIPEP. Vamos a desarrollar CIPEP. Y si lo hacemos como simplemente un programa, puede que con el paso del tiempo se vaya quedando en el camino, se vaya quedando en el camino, se vaya quedando en el camino. Y en diciembre tengamos que decir, mira, no logramos cumplir con el objetivo de CIPEP, pero este año que viene sí. Pero si se hace como parte de la vida, esta es mi vida, porque este es lo que me ayuda a mí a crecer como discípulo del Señor, y yo quiero ser un buen discípulo del Señor, que cuando me llame me pueda decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces yo comprometo la vida en eso. Hay que comprometer la vida. Todo lo que uno es. Para comprender, para vivir y para enseñar a otros. Y esa es la forma en la que la iglesia vive, crece y desarrolla nuevos liderazgos. Esa es la forma en la que se desarrollan nuevos liderazgos. Y es bueno preguntarnos, en ese desarrollo, me preguntaba el pastor Juan Carlos al inicio, ¿quiénes fueron discipulados? Hay algunos que estamos aquí por gracia divina. Fue mera gracia del Señor. Nadie. Y aprendimos cosas que simplemente las aprendimos porque nos compartió el Evangelio, las hacía. Pero nunca supo, como la mamá que le fritaba las salchichitas a la niña, igualito. Porque no sabía. Las aprendió así. Así las comunicó y gloria a Dios porque nos compartió el Evangelio. Pero llega un momento en que como la niña curiosa pregunta, mamá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tenemos que hacer esto así? ¿Por qué? Y eso nos ayuda a crecer. Pero no podemos hacer las preguntas si no encaramos el proceso de formarnos. ¿Sí? No sé si los he animado o desanimado. Oh, bueno. Desafiados. Que ese desafío pueda permanecer en el tiempo. Permanente. Siempre relacione la formación y el conocimiento con su vida de discipulado. Estudio la palabra para crecer como discípulo, para ser más como el Señor, para vivir como el Señor y para compartir con otros las verdades del Señor. ¿Sí? Muy bien, aquí, ¿alguna pregunta, duda, aclaración o inquietud? Porque a veces alguien dice, porque yo ya... Digamos que yo recuerdo que me causó mucha impresión en el año 2022. Hicimos una ceremonia de certificación de los programas de CIPEP en Sincelejo. Y yo fui muy retado por una persona. La persona que mayor edad egresada de nuestros programas de CIPEP tiene 78 años, tenía en ese momento. 78 años. Que bien pudiese estar en su casa, tranquilita, relajada. Sus hijos velaban por ella sin ningún problema.
pero ella fielmente desarrolló. Y yo pensaba, ¿no? Yo creo que ella ha comprendido realmente lo que es ser formado. No es un programa, es la vida. Y es toda la vida. ¿Cierto? Es toda la vida. Como les decía, de discípulos nos graduamos cuando el Señor venga o cuando nos lleve. No hay otra. Es toda la vida. No dejamos nunca de crecer. Nunca dejamos de crecer en nuestra vida de discipulado del Señor. ¿Preguntas? Voy a pasar a compartir algo de CIPEP ya. Aclaración, dudas o inquietudes. Porque siempre hablamos del límite mayor, no del menor. O sea, Ok, porque bien. yo veo que sí, digamos que eso es una osadía pensar en que una persona mayor llegue con toda la vida por delante y querer graduarse de discípulo. Lo dice usted. Pero cuando son los niños los que tienen ese fuego en el corazón que a veces no lo vemos, ¿sí? Pero yo permanentemente lo veo en mi hijo menor, por ejemplo, ¿sí? Entonces no sé cómo empezar a alimentarle eso, porque digamos que los que realmente tienen el conocimiento de cómo ilustrarlos son ustedes. Pero veo que de abajo también hay de dónde coger. Completamente de acuerdo. Y bueno, mire, de hecho yo iba a comenzar a responder la pregunta de la edad con lo que voy a decir ahora, pero me acordé de este ejemplo de la hermana y lo traje a colación. En Israel, en la cultura judía, un niño era considerado hijo de la ley a partir de qué edad? 12 años, ¿cierto? 12 años. Y con 12 años no era que vamos a empezar a enseñarle la Shema. No, era que a los 12 años el pelado era casi que un experto. ¿Sí? Entonces, se acrecienta nuestra responsabilidad con los más pequeños. Porque quienes eran responsables de la formación de ese niño que a los 12 años era hijo de la ley, eran los papás. Entonces, crece la responsabilidad y el desafío. No es encomendarle la formación de mis hijos a otros. Es que podamos, en la medida de las posibilidades, que esos primeros beneficiarios del enseñar puedan ser nuestros hijos. ¿Cierto? Y es curioso, nosotros tenemos 3 hijas. Creo que la última vez que mi esposa me acompañó, Mafe tenía como 3 meses, ya tiene 2 años y está tremendísima. Pero tenemos 2 hijas más, María Lucía que tiene 9 y Anto que tiene 7. Estudian en un colegio cristiano y a la casa llegan con un montón de preguntas que en el colegio no, es que mi profe dijo, cuando estaba compartiendo la verdad bíblica, mi profe dijo esto. Mi responsabilidad como padre, ¿sí? Mi responsabilidad como padre es orientarle sus dudas, aclararle sus dudas, y si hay algo que no está bien de lo que le dijeron, decirle con sinceridad, mi amor, hay que ver las cosas desde otro punto de vista. Y trato en las palabras, en las formas más sencillas de explicarle, ¿sí? Porque es mi responsabilidad. Y vea, yo creo que enseñarle a mis hijas ha sido lo más difícil que a mí me ha tocado. Supremamente difícil. Y particularmente esta generación no traga entero. ¿Sí? Tienen muchas preguntas. Miren, una vez llegó mi hija mayor a la casa y me preguntó, papi, necesito entender algo. Dime, mami. Mira, en la historia de Génesis están Adán, Eva, Caín
y Abel. ¿Cierto? Y Caín mató a Abel. O sea, eran 4, quedaron 3. ¿Sí? Pero Dios le dijo a Caín que se fuera y que le puso una señal para que el que lo encontrara no lo matara. Papi, ¿quién lo iba a matar? Si apenas estaban Adán y Eva. Y son sus papás. Y los papás no matan a los hijos. Vea, yo cuando tenía esa edad, yo andaba jugando bolita de cristal, trompo, volando barrilete, comiendo frito. Pero haciéndome esas preguntas, ni idea. Crece la responsabilidad. ¿Sí? Y si no hay la adecuada formación, se perpetúan las salchichas fritas sin las punticas. ¿Sí? Si un chico de Israel era hijo de la ley a los 12 años, nuestra responsabilidad con nuestros hijos es desde siempre. Siempre. Con ellos, desde que comienzan a tener la capacidad de entender cosas pequeñas. No es que ahora le vamos a hablar de soteriología, de jamartología. No van a entender nada de eso. Te voy a explicar la doctrina de la soteriología ahora aquí. No. En su propia comprensión, con sus propias palabras, uno intenta orientarlo. Una pregunta más, un comentario más, para pasar a la otra parte de los programas de cita. Quedan como 15 minutos. Ese saber ser en el corazón. Y lo miro desde la parábola del hombre rico. Él sabía, conocía la ley y todo, y tenía sus principios, pero cuando Jesús le dijo entrega todo, su corazón estaba en el tesoro. Entonces, creo que nosotros como cristianos debemos saber ser y saber ser como Jesús en el corazón. Amén. Sí. Es importante y también tener como la claridad y que quizás nos ha dado la evaluación de lo que hemos hecho en este primer mes, que muchas personas piensan que el evangelio son una serie de cosas, de principios, de no tomar ron, de no fumar, de no ir a fiestas. Entonces simplemente convertimos el evangelio en un asunto conductual, de la conducta, ¿cierto? Pero el evangelio es la vida de Cristo que se entregó por nosotros para salvarnos de la condición en la que nosotros estábamos y que nosotros respondemos a esa gracia y a ese amor viviendo como Él lo hizo. ¿Sí? Porque cuando simplemente pensamos en el evangelio como un asunto conductual de no hago esto, no hago esto, no hago esto, volvemos el evangelio un asunto de la moral, moralista. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de comprender. Claro que sí tiene el evangelio tiene un impacto en la conducta de nosotros. Claro que lo tiene. ¿Sí? Pero el evangelio trasciende esa realidad. Bien, voy aquí. Sí. Y es la cita que dice
fue algo como, o sea, algo que yo no estaba buscando, pero me llegó. Y era que yo estaba orando en mi mente, pero no estaba en una, ni encerrada en un sitio, no estaba en una parte como muy tranquila. Y yo estaba orando por una persona. A la media hora me escribe esa persona a decirme que esa situación se había solucionado y que ya tenía su respuesta para su cirugía. Y yo decía, pero si yo no estaba en una disposición, y me senté en la cama y en ese momento me llega la palabra aposento. Yo no soy mucho de buscar, pero lo primero que hice fue buscar la versión de que era aposento en la palabra como tal, o sea, la busqué, la versión de qué representaba en esa época de cuando Jesús vivió. Y después yo hice la pregunta, ¿esto realmente se refiere a un lugar físico o es un lugar más allá de lo físico? Y me llegó la respuesta, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ahí tú tienes un aposento. Entonces yo dije, el aposento está dentro de uno, o sea, cuando uno entra en esa comunión real con el Espíritu Santo, y no se trata de un lugar en especial, sino en el lugar donde tú te conectas con esa parte que tú tienes ahí de Él, y ahí Él obra. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Bien, les comparto rápidamente aquí. Ustedes ya hemos tenido una relación de más de 10 años, ¿cierto, Pastora Nidia? De más de 10 años. En la iglesia, la primera vez que estuve aquí en la iglesia fue precisamente por unos grados, del año 2019. Yo creo que de 2019 hasta acá, yo creo que todos los... Sí, hicimos 2. Creo que todos los años he estado aquí con ustedes y siempre... Sí, entonces la idea es que nosotros podamos retomar este proceso y rápidamente les comparto algo de CIPEP. CIPEP es una institución de educación religiosa sin ánimo de lucro, de derecho privado, sin partidismos políticos, Ministerio de la Denominación Eclesiástica Iglesias Evangélicas del Caribe, la famosa AIEC, miembro asociado de United World Mission y miembro de la Federación Consejo Evangélico de Colombia. CIPEP también hace parte o es miembro de CEDECOL. Nuestra visión como la corporación Instituto les leo primero la misión. Nuestra misión es contribuir con la expansión del reino de Dios. Ese es nuestro objetivo. Que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios sea conocido, y lo hacemos mediante la formación y la capacitación de hombres y mujeres para que sean fieles a Jesús, idóneos y competentes en la edificación de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Nuestra visión, la Corporación Instituto para la Educación Pastoral, será una institución que forma y capacita a hombres y mujeres competentes para el servicio social cristiano, comprometidos con el trabajo, el desarrollo humano y la transformación de la sociedad con reconocimiento nacional e internacional, que contribuya, que coadyuve a la extensión del reino de Dios, siempre pensando en el reino del Señor. Aquí hay algunos elementos de nuestra confesionalidad, no se los voy a leer todos, pero sí por lo menos estos. Dios se ha revelado a través de la historia por medio de las cosas creadas, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo como el culmen o el punto máximo de la revelación de Dios. Creemos y afirmamos la autoridad de las Sagradas Escrituras. Son el objeto directo de lo que hacemos, por lo que ellas deben ser creídas y obedecidas. Creemos y afirmamos que en la unidad de la divinidad hay 3 personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo igual les voy a dejar esta presentación a la pastora Nidia para que ella se las pueda compartir a ustedes. Aquí hay otros elementos. Estos son los valores que procuramos: el amor, la justicia, el respeto, la honestidad. Y ahora sí, parte de nuestros programas. Tenemos 3 programas de formación pastoral y un programa de formación
de ministerio juvenil, que no sé de pronto si yo le había compartido algo de ustedes eso, pero ahorita se los comparto. Tenemos 3 programas de formación bíblica, teológica y ministerial. Y el primero de ellos se llama Estudios Bíblicos Ministeriales, un programa que consta de 8 módulos, y aquí yo tengo 4 de esos 8 módulos que quisiera que ustedes, no sé si por las mesas o no sé cómo tiene pensado, que lo puedan simplemente como ojear, mirar. Tenemos Estudios Bíblicos Ministeriales. Este programa es un compendio de estudio donde se aprende a conocer la vida de Cristo a la luz del Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo explicado en los módulos. Esos 6 módulos son Cristología 1, Evangelios sinópticos, Método de Estudio Bíblico, Antropología, Cristología. Tenemos un curso de panorama bíblico general, entonces es un curso que nos ayuda a comprender el contexto cultural del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y 2 cursos, uno se llama Hechos de los Apóstoles, donde estudiamos la vida de Jesús y el ministerio de los apóstoles a la luz del libro de Hechos de los Apóstoles. Y un libro maravilloso, o más bien un curso maravilloso de formación espiritual, donde tratamos de comprender nuestra relación con el Señor y cómo unirnos a lo que el Señor está haciendo, ¿sí? En este curso de formación espiritual trabajamos mucho el tema de la voluntad de Dios, y en ocasiones uno de los conceptos más populares que nosotros encontramos en la iglesia a la luz de la voluntad de Dios es que siempre vivimos buscando la voluntad de Dios. Vamos a tomar una decisión, ¿con quién me voy a casar? Voy a buscar la voluntad de Dios. Vamos a comprar un carro, voy a buscar la voluntad de Dios para comprar el carro. Vamos a una casa, la voluntad de Dios. Y nosotros nos hemos llegado a cuestionar si la voluntad de Dios hay que buscarla o hay que vivirla. ¿Cierto? Porque si nosotros vamos a las Escrituras, las Escrituras nos van a decir claramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos permanentemente. La voluntad de Dios es que podamos tener, los que somos casados, a nuestros esposos, esposas en santidad. Es decir, la Escritura revela la voluntad de Dios. El asunto es cómo vivimos nosotros a la luz de la voluntad del Señor. ¿Sí? Y obviamente eso va a tener un impacto en las decisiones que nosotros tenemos. Entonces, estos 8 cursos que están aquí son muy buenos. Utilizamos 2 herramientas. Una, un módulo de estudio que se trabaja por grupos. Tenemos un manual de tutor que da las pautas y las guías. Ya ustedes conocen el mecanismo. Y ahora hemos implementado también un proceso de acompañamiento virtual. Usted ha estudiado con nosotros. Entonces tenemos una plataforma donde tenemos todo el panorama bíblico, todo el curso, 8 lecciones. Ahí hay videos complementarios, lecturas complementarias, hay foros de participación. Entonces se convierte en una herramienta de diálogo supremamente fabulosa para desarrollar el proceso de formación. Entonces, a la par de la dinámica de conversar ahí en el grupo de estudio, de revisar en el grupo de estudio, tenemos ese acompañamiento también desde la virtualidad. Entonces, este básicamente es nuestro primer programa y el modelo que nosotros utilizamos para el estudio de todos los programas, ¿sí? Esa es la metodología que utilizamos. Obviamente, eso alimenta mucho la dinámica de los estudios o de los grupos de estudios o de los estudios bíblicos o los institutos bíblicos dentro de las mismas iglesias, ¿sí? Entonces aquí hay un instituto bíblico en la iglesia, un instituto de formación para líderes, y utilizan todas las herramientas que nosotros tenemos a disposición para la formación del liderazgo de la iglesia, ¿sí? Esa es la estrategia que hemos desarrollado. Tenemos otro programa, se llama Estudios Bíblicos Avanzados. Ya aquí se convierten, hay unas asignaturas, unos módulos de un contenido un poco más específicos en asuntos de estudio del Antiguo, del Nuevo Testamento y de reflexión bíblica
y teológica a la luz de mi propia experiencia de aprendizaje del estudio del texto bíblico. Entonces utilizamos asignaturas como hermenéutica, por ejemplo, para brindar al estudiante que por sí solo pueda reflexionar en el texto bíblico, pueda tener las capacidades de por él mismo estudiar la palabra, que por él mismo pueda tener la capacidad de comprender las verdades del Evangelio, y esas herramientas son supremamente útiles para el desarrollo entonces de los demás. Miramos el contenido de la teología paulina, por ejemplo. Miramos aspectos relacionados con el Antiguo Testamento como el Pentateuco. Estudiamos cada uno de los libros que componen el Pentateuco, ¿sí? Entonces, este es un programa un poco más de contenido bíblico. Se esfuerza por brindar herramientas de que el estudiante pueda comprender el contenido de la Biblia, ¿sí? Pueda comprender, utilizar bien las herramientas, los métodos y demás para poder estudiar el texto de la mejor manera posible. Y el tercer programa es ya un poco más de reflexión teológica, ¿sí? Entonces, a partir de lo que he comprendido, ¿qué propongo? ¿Sí? Y además tiene un contenido también que ayuda mucho en el desarrollo de la tarea o la misión de la iglesia. Cómo poder, digamos, desarrollar una vida eclesial, cómo desarrollar una vida comunitaria un poco más, digamos, estructurada, organizada, que podamos crecer de una manera integral, pero a la vez crecer armónicamente en todos los escenarios de la iglesia. Entonces, y aquí son un poco más, una cantidad más de módulos, pero habitualmente aquí en la iglesia hemos venido trabajando siempre con los cursos de estudios bíblicos ministeriales. Y hay un programa de formación para el liderazgo juvenil, específicamente para jóvenes, ¿sí? Este programa tiene unas herramientas, su finalidad es proveer capacitación integral a través de experiencias y seminarios de formación académico cristianos a los participantes. Está diseñado para levantar y equipar a una nueva generación de líderes para la atención pastoral de adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces, este programa se enfoca en el desarrollo específicamente de las habilidades, las competencias y todo lo que deberían tener en cuenta los jóvenes para pastorear y acompañar a otros jóvenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos formación del líder juvenil y el ministerio con adolescentes, liderazgo y organización en el ministerio juvenil, consejería juvenil, docencia y comunicación en el ministerio juvenil, enseñanza creativa de la Biblia, evangelismo y discipulado juvenil, ministerio juvenil enfocado en la familia. Todo va enfocado en la formación del liderazgo juvenil. Si me preguntan para qué edad, entonces si usted se siente joven, bien puede. Como de 15 Matusalén. Sí. Si usted se siente joven, bien puede, ¿sí? Entonces, de forma general, digamos, esta es una pequeña presentación de algo que ya ustedes, que hemos venido trabajando durante varios años, que ustedes ya conocen, y a lo que les animo en el nombre del Señor, que puedan nuevamente comprometerse y comprometer sus propias vidas en desarrollar estos procesos de formación. Cualquier información adicional que ustedes necesiten, requieran, aquí hay 2 personas que están coordinando el Instituto Bíblico, ¿cierto? La pastora Nancy y Mirna. Entonces, con ellas usted puede obtener información de procesos de matrículas, costos, fechas de inicio en la iglesia, todo. Ellas le pueden dar la orientación que ustedes necesitan para eso, para no tener que responder como en detalle cada pregunta. Ellas tienen toda la información que ustedes necesitan para desarrollar el proceso, ¿sí? Entonces, creo que 2:30, yo termino aquí mi presentación. Que el Señor les bendiga, que sigan disfrutando, que sigan creciendo, que el Señor les siga
dando un tiempo muy especial esta tarde, mañana, y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén.